Hola, me llamo Catalina y vengo del país en que los sordos y los mudos pueden comunicarse por la lengua de señas británica. Desafortunadamente, por lo general, no se habla una lengua de señas si no se conoce a alguien o sordo o mudo, o si no se es sordo o mudo. Por lo tanto, puede ser difícil que esta gente comunique en el mundo que compartimos, en que la gente con el presente de los sonidos habla las lenguas orales. Es posible que alguna gente sorda puede leer los labios y hace sonido con la boca. Sin embargo, aun si lo ha hecho por toda la vida, estas cosas son muy difíciles y presentan muchísimas oportunidades de la miscomunicación. Hay varios sonidos, como la J, por ejemplo, que son imposibles de entender por el leer de los labios, porque no se produce con los labios. Por lo tanto, es casi imposible también que la gente sorda puede imitar estos sonidos. Entonces, la manera mejor de comunicarse para esta gente es la lengua de señas. Hay en este mundo lleno de comunicación, tantas lenguas de señas como lenguas orales, con tanta riqueza de expresión y tanta distinción entre ellas. En la lengua de señas británica, sí mismo hay muchas variaciones y dialectos dependientes de la parte del país en que se habla. No obstante, todavía es una lengua de señas británica y hablarla y entenderla es una manera razonable y genial para abrir el mundo un poco más a los sordos y a los mudos. Es, por lo tanto, una lástima que no se ofrecen cursos de esta lengua rica, variada y hablada por más de 87.000 personas en el Reino Unido, en los colegios de su patria. Algunos colegios se enseña el alfabeto. La versión diestra es así: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. La versión sorda es al inverso. Aunque sería posible tener una conversación por escribir cada palabra letra por letra, L, E, T, R, A, P, O, R, L, E, T, R, A, no sería muy eficaz. Por eso, si se quiere hablar con las manos, hay que encontrar un curso de la lengua entera, que se ofrece al menos en una universidad en Inglaterra, la Universidad de East Anglia. Espero que estén inspirados a descubrir el mundo silencioso y que digan a los manos: bienvenido a la comunicación. Gracias por escuchar.